Bienvenidos a Relatos Extraños. Mis amigos y yo nos encontrábamos caminando por un camino en el bosque. No se veía absolutamente nada, solo las luces de la lejana ciudad, muy a lo lejos. Íbamos riéndonos, íbamos haciendo bromas entre nosotros. De repente se escuchó un grito terriblemente desgarrador. Todo el ambiente se invadió de ese sonido. Nos quedamos de piedra. Provenía de una antigua casa. Esa casa tenía mucho tiempo abandonada. Uno de mis amigos pensó que deberíamos ir a ayudar a esa persona, pero los demás no estábamos de acuerdo. Al final decidimos ir y me arrepiento de ello. La casa no era muy grande, pero impresionaba por lo tenebrosa que se veía. Al acercarnos, oímos esos gritos mucho más claros. Pudimos distinguir los gritos de dolor de una chica o tal vez un chico. Abrimos lentamente la puerta y nos quedamos paralizados. La casa era mucho más grande por dentro. No entendíamos cómo era posible. Alguna anomalía espacio-temporal a lo mejor. Bueno, el caso es que al acercarnos a la puerta de lo que parecía ser el baño, oímos los gritos mucho más fuertes y justo después eran muy desagradables y perturbadores. Era como alguien desgarrándose. No sabíamos quién o qué estaba siendo brutalmente tal vez golpeado, por lo que sabíamos que teníamos que salir de ahí lo más rápido posible. Sin embargo, la puerta de salida había desaparecido. Comenzamos a asustarnos, a aterrarnos. Nos asomamos por la ventana y no vimos más que pura oscuridad. No sabíamos qué hacer. Fue entonces cuando la puerta del baño se abrió y un fuerte olor tan desagradable llegó a nosotros. Entonces, una especie de criatura muy alta y delgada, totalmente negra, como una sombra, se asomó y clavó su mirada en nosotros. Ese ser estaba vivo, pero estaba como si fuera en descomposición. Lo último que recuerdo fue cómo esa cosa comenzó a atacarnos. Yo desperté en el hospital. Tenía muchas lesiones. Pregunté por mis amigos, pero vi que nada más agacharon la cabeza tanto los médicos como mis familiares. No supe más de ellos. Los médicos me dijeron que tenía una infección desconocida y que tal vez me quedaba poco tiempo de vida. Siempre había sido muy buena para leer a la gente, no sus cartas, sino sus rostros, sus gestos. Las cartas del tarot eran solo una herramienta, un escenario para mi acto. Llegaban a mi pequeña sala llenos de esperanzas y a veces de desesperación, y yo les daba lo que querían escuchar. La mayoría no buscaba la verdad, solo buscaban consuelo, y yo les cobraba por ese consuelo. Todo iba muy bien. Mis clientes regresaban y algunos incluso me recomendaban a sus amigos. Con cada visita, mis bolsillos se llenaban un poco más. No me preocupaba si lo que hacía era moralmente correcto.
La necesidad y la codicia son fuerzas muy poderosas y yo estaba atrapada en ambas. Una tarde llegó una mujer que me inquietó desde el primer momento. No era diferente a las otras clientas en apariencia, pero su mirada tenía algo que me hizo dudar. Se presentó como Marta y quería una lectura urgente. Yo accedí pensando que solo sería otra sesión rutinaria, pero desde el principio todo salió mal. Al empezar a barajar las cartas, una brisa helada recorrió la habitación y las velas que siempre usaba parpadearon violentamente. Esa mujer sonrió con una calma que me hizo sentir muy incómoda. Intenté ignorarlo y continué con mi ritual. Sin embargo, las cartas que aparecieron en la mesa eran inquietantemente oscuras. Era la muerte, la torre, el diablo. No era común verlas juntas, y mucho menos en una lectura que comenzaba. Entonces comenzaron los fenómenos extraños. Las ventanas se cerraron de golpe y los espejos empezaron a agrietarse. La puerta se cerró de un portazo, dejándonos atrapadas. Sentí un sudor frío en toda mi espalda, pero esa mujer permanecía tranquila, como si hubiera esperado todo eso. Finalmente habló y me dijo: tú no eres la única que sabe jugar con la energía, pero a diferencia de ti, yo no soy una charlatana. Me dijo con una voz suave, pero amenazante. Has jugado con cosas que no entiendes y ahora es momento de pagar. Yo intenté reírme nerviosamente. Traté de mantener la compostura. No sé de qué hablas, le respondí, aunque mi voz temblaba, pero ella solo sonrió y se levantó, sin quitarme la mirada. Mientras salía, pronunció unas palabras que se quedaron en mi cabeza mucho tiempo después de que se hubiera ido. Desde esa noche, mi vida se desmoronó. Caí enferma sin motivo aparente. Mis ahorros desaparecieron como si fueran humo. Y me llegó un dolor constante en todo mi cuerpo. Ningún médico me podía decir por qué sentía ese dolor. No tenía ningún remedio para aliviarlo. Mis clientes dejaron de venir y mi fama se desvaneció junto con mi salud. Ahora paso los días en una habitación rodeada de cartas que ya no me obedecen. Pienso en esa mujer y en su advertencia. Sé que enfrenté algo más grande que yo. Todo comenzó como un juego de cartas, pero llegó después como una sentencia a mi vida. Ese día yo estaba solo en la casa, ya que todos estaban trabajando, así que en ese momento me encontraba completamente solo. Comencé a escuchar ruido en la parte alta, en la segunda planta. Primero pensé que tal vez era la maquinaria que estaba al lado, pero recordé que esa maquinaria llevaba años sin usarse, así que descarté la idea. Traté de no darle importancia y seguí viendo la tele. En eso me llegaron unos mensajes de mi primo,
Decía que iba a ir a la casa y que si podía ayudarle a buscar unos libros que se le habían olvidado ahí. Yo le dije que sí. Pasaron unos minutos hasta que él llegó. Estuvimos buscando su libro en el cuarto, pero comenzamos a escuchar pasos en la segunda planta. Pensamos que eso no era normal, pero tratamos de dejarlo pasar. Seguimos buscando y volvimos a escuchar lo mismo. Así que mi primo y yo agarramos un palo y mi primo, con uno de los palos que traía, golpeó el techo de forma que se escuchara fuerte. Pasaron unos segundos y nos devolvieron los golpes en el techo. Mi primo y yo nos sacamos de onda y comenzamos a asustarnos. Así es que decidimos seguir buscando el libro para irnos a casa de mi tía, ya que nos quedaba cerca. Mientras buscábamos el libro, yo vi de reojo una sombra que pasaba, hasta que en un momento comenzaron a golpearnos la puerta. Sonó tan fuerte que mi primo y yo salimos corriendo de la casa hacia la parte de enfrente y nos fuimos a casa de mi tía sin haber encontrado el libro. Ya no nos importó buscarlo y lo dejamos ahí. Después de eso, mi abuelo nos dijo que el papá de mi papá había fallecido ahí de un paro al corazón y que el alma de mi abuelo aún recorría esa casa. Cada vez que voy ahí, siento como si no fuera bienvenido a esa casa por el alma de mi abuelo.